tres expresiones que describen a Dios. La primera es que Dios es espíritu. Por eso San Juan 4:24 dice que Dios es espíritu y los que le adoran a Él deben adorarlo en espíritu y en verdad. Primera expresión que describe a Dios. La segunda es que Dios es luz. Primera de Juan 1:5 dice que Dios es luz. Es una expresión que describe a Dios, que Dios es luz. Pero la tercera es que Dios es amor. ¿Cierto que sí? Y ahí en Primera de Juan precisamente 4:8 nos dice la palabra de Dios de la siguiente forma. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo aceptamos? Esta expresión define a Dios. Dios es amor. O sea que Dios no ha adquirido el amor, sino que en esencia es amor. No lo ha adquirido, no lo adquirió en cierto momento, sino que su esencia es amor. Dios no mantiene el amor mediante el esfuerzo. O sea, no tiene que esforzarse para amar, porque Él es amor. ¿Cierto que sí? Es muy importante. El amor es la naturaleza de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es amor. Si no tuviera ese atributo, no sería Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Es importante entender que el amor es el motivo de Dios. Siempre Él está queriendo bendecir, manifestar su amor, ayudar, sanar, restaurar, perdonar, libertar, porque su esencia es amor y Él y su motivo principal es el amor. Todo lo que Dios hace, lo hace por amor a nosotros, ¿cierto? Y siempre está dispuesto a hacernos bien, siempre está dispuesto a ayudarnos, siempre está dispuesto a hacer un bien a nosotros, porque esa es la esencia de Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios que nos ama y que Dios es bueno. También Dios es la fuente inagotable del amor. Es decir, si usted nota que alguien hace algo bueno, indudablemente eso tiene su origen en Dios, porque lo bueno viene de Dios. Toda buena dádiva, todo lo bueno viene de Dios. Qué importante es esto, porque Dios es amor. Ahora, cuando hablamos de el amor de Dios, estamos hablando precisamente que es amor, es valorar, es estimar, es ser generoso, ¿cierto? Es ser fiel, es deleitarse en el bien, es atesorar a una persona. Y todo esto está en Dios. Dios es generoso, Dios es bueno, Dios nos da cosas buenas, Dios nos valora, Dios nos ama y Dios nos da todo lo bueno. ¿Cuántos aceptan esto en su vida? Es importante entender que el amor de Dios es el amor ágape. En el Nuevo Testamento hay tres tipos de amor, o tres palabras que se han traducido como amor. Y está la palabra eros, que habla del amor íntimo de una pareja, en la relación íntima de una pareja. Pero ese no es el amor del cual estamos hablando. Ese amor entre esposos, no es ese amor. Hay un amor entre amigos y entre familia que se llama el amor filial. Ese tampoco, porque llega hasta cierto punto. Estamos hablando de un amor fuera de serie, un amor que se manifiesta a pesar de que nosotros no lo merecemos, ¿cierto que sí? Es ese amor que se manifiesta a pesar de la hostilidad, ¿cierto? A pesar de que nosotros no hemos amado a Dios. Romanos capítulo 5 verso 8 dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo es el amor de Dios? El amor de Dios es uno que supera nuestra hostilidad. Dice la Biblia que nosotros éramos pecadores, pero aún siendo pecadores, Dios nos amó. Muchas veces la esposa le dice al esposo: yo lo amaría si usted fuera un poquito mejor caballero, un mejor hombre, un mejor esposo, ¿cierto? Y quizá también dice el esposo de la esposa: yo la amaría si usted no fuera tan brava como es. Pero en Dios no hay eso. Dios nos ama a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hemos sido, ¿cierto? Porque dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por supuesto que esta no es una excusa para seguir pecando. Lo que estoy diciendo es que Dios nos ama a pesar de nuestra hostilidad. Nos amó y nos salvó. El versículo 10 nos dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte
de su Hijo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que aún nosotros siendo enemigos, ¿sabe una cosa? Que el hombre decidió ser enemigo de Dios porque pecó contra Dios, porque vivió independientemente de Dios, mas sin embargo, siendo el hombre así, Dios dio a su Hijo para perdonar a sus enemigos. Dígame si Dios no es bueno y Dios no nos ama. Si nos ama, ¿cierto que sí? Es importante entender que Dios sabía que el hombre pecaría. Dios sabía que el hombre iba a ser infiel a Dios y que el hombre se apartaría de Dios y que aún el hombre blasfemaría a Dios y renegaría contra Dios. Mas sin embargo, Dios, sabiendo eso, no desechó al ser humano y no lo botó a la caneca de la basura, ni lo desechó ni lo botó al basurero, sino que a pesar de saber que el hombre rechazaría a Dios y no lo amaría, Él proveyó que Jesucristo muriera por esos pecadores. Tremendo eso. Él proveyó que Jesucristo viniera a salvar a todos los enemigos aún de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz, recuerde que el Señor Jesucristo murió con los brazos extendidos, porque eso es que Él sanó, eso es que Él perdonó, esos que Él libertó, esos que Él les dio comida, esos que Dios que Él bendijo, ahora lo maldecían, ahora lo escupían y ahora lo crucificaban. Mas sin embargo Él no murió con un deseo de venganza contra ellos, no murió con un deseo de acabar con ellos, sino que murió con los brazos abiertos en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso sí es amor. ¿Cierto que sí? Que aún Dios nos ha dado cosas buenas. Nosotros le hemos pagado mal, hemos renegado contra Él y Él aún muere por nosotros para perdonarnos que nosotros hemos sido rebeldes y malos con Dios. Por eso el amor de Dios es conmovedor, si me hago entender, y es el móvil que nosotros tenemos para servir a Dios. Porque el Señor nos pagó nuestra maldad con amor, nos pagó nuestras fechorías con misericordia, nos pagó nuestros pecados muriendo por nosotros en la cruz. Ese amor no lo puedo comprender, ese amor yo no lo puedo entender, pero así es el amor de Dios. Es superior al amor de madre, es superior a cualquier otro amor. Ese amor maravilloso que dio a su Hijo. ¿Usted daría, por ejemplo, su hijo para salvar a un líder paramilitar? ¿A un Carlos Castaño? ¿Usted daría a su hijo para salvar a un líder guerrillero? Cualquiera de ellos, no los vamos a mencionar, hay muchos que ustedes ya los conocen. ¿Daría usted su hijo para rescatar al peor narcotraficante de Colombia? Usted diría no, porque usted es mujer, dice no, porque yo lo tuve en mi vientre, yo lo parí, dirá una mujer. Perdón la expresión como tan fuerte, ¿cierto? Y usted dirá no, el padre dirá no, porque yo es el que lo crié, yo lo cuidé. ¿Cómo lo voy a dar para que muera por un malvado como esos? Pero eso hizo Dios por nosotros. Nosotros vivíamos rebeldes en pecado y en maldad, pero Dios nos regaló a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Ese es el amor de Dios. Y por eso hoy estamos recordando que nosotros debemos conocer ese grande amor de Dios. Es un amor incomprensible, es un amor que no lo entendemos, pero ese es el amor que nos transforma a nosotros y es el móvil por el cual servimos a Dios. No lo servimos por temor, no lo servimos por coacción, no lo servimos por presión, no lo servimos por otro aspecto, sino que lo servimos y lo amamos porque Él nos amó primero y porque su amor ha sido manifestado para nosotros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Dale ese aplauso al Señor Jesucristo por esto. Entonces, el amor de Dios es incomprensible. Ni el amor de madre lo podrá alcanzar, ¿cierto? Ningún otro amor es ese amor tan tremendo que se da, que perdona, que restaura, que sana, que liberta. Qué amor tan maravilloso. Ahora, el amor de Dios implica varias cosas, por ejemplo, como la bondad. La bondad de Dios es procedente de ese amor de Dios por nosotros. ¿Qué es la bondad? La bondad de Dios es el cuidado benevolente que Dios tiene por nosotros.
Cierto que sí. En el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 17, la palabra del Señor nos dice: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dios es bondadoso. La bondad de Dios es el cuidado benevolente, mandándonos la lluvia, mandándonos la provisión, ¿cierto? Como dijo el Señor: ¿por qué se afanan por lo que han de comer? ¿Cierto que sí? ¿No ven los pajarillos del campo que aún no pueden laborar ni trabajar, pero Dios les da su sustento? Dios te ha sustentado hasta ahora, no te ha sustentado. Y dice que miren las flores del campo que no tienen cómo vestirse, pero Dios las viste esplendorosamente. Manifiesta su benevolencia. Hoy estamos respirando, eso es la benevolencia de Dios. Hoy participamos de la luz del sol, esa es la benevolencia de Dios. Hoy participamos de la vida, esa es la benevolencia de Dios, porque Dios es benevolente y esa benevolencia se manifiesta porque Dios es amor. Pero también la misericordia es el otro aspecto del amor de Dios. La misericordia de Dios procede del amor de Dios. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la bondad de Dios ejercida a favor de nuestras necesidades. ¿Qué es la misericordia? Es el obrar de Dios para ayudarnos, ¿cierto? Para sacarnos de la crisis, para suplir nuestras necesidades, para sanarnos, para darnos lo que nosotros necesitamos. La misericordia. Dios es misericordioso. ¿Qué es esa misericordia? Es la bondad de Dios que suple todas nuestras necesidades. La Biblia nos dice ahí en 2 Corintios, por favor, capítulo 1, verso 3. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. La Biblia nos dice que Dios es un Dios que es el Padre de las misericordias. Es decir, que Dios se complace en hacer misericordia, en manifestar su amor y su bondad a favor de nuestras necesidades. Eso es la misericordia de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es el Padre de misericordias. Qué bonito nombre para Dios, Padre de misericordias, porque Él es un Dios misericordioso. En el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 4, la palabra del Señor nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la Biblia que Dios es rico en misericordia. Diga conmigo: Dios es rico en misericordia. Dios se complace en hacer misericordia. Dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificio. A Dios le gusta ser misericordioso. A Dios le gusta suplir nuestras necesidades. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ese Dios que es rico en misericordias? Apláudalo fuerte a Él. Bendito el nombre de Dios. Aleluya. En el libro de Santiago, la palabra del Señor nos dice en este pasaje, Santiago 5:11, dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Yo quiero decirles que el Dios que nosotros servimos es un Dios muy misericordioso y un Señor muy compasivo. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que quiere ayudarte, un Dios que te quiere bendecir, un Dios que quiere suplir tus necesidades, un Dios que es compasivo. La palabra de Dios nos dice que cuando Israel clamó a Dios porque los egipcios los oprimían, dice que el texto dice que Dios escuchó sus angustias, pero significa la expresión que Dios sintió lo que sentían los judíos cuando los egipcios los oprimían.
Es decir, que Él se afligió con ellos, que Él se puso en los zapatos de ellos, que Él sintió sus dolores, que Él sintió sus aflicciones y descendió para librarlos. Quiere decir que Dios es el Dios que se identifica con el que sufre, que Dios es el Dios que le duele el dolor de la madre abandonada, del enfermo de cáncer, del que perdió el dinero, del que lo expulsaron de la empresa, del que lo echaron de la universidad, porque Él es un Dios muy misericordioso y compasivo. Dios tiene misericordia y compasión de nosotros y hoy tiene una respuesta para cada uno de nosotros en esta mañana. Por eso le damos la gloria y le damos la honra. Dice la palabra: habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y de dónde viene esa misericordia? ¿Y de dónde viene esa compasión? De su esencia. Dios es amor. Bendito el Señor. Dios es un Dios también, hermanos, de gracia. Es importante entender que la gracia procede del amor de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Y qué es la gracia? La gracia es que recibimos lo que no merecemos. ¿Qué merecíamos? Maldiciones, juicio, castigo. ¿Pero qué recibimos? El perdón, la reconciliación. Eso se llama gracia. Y la gracia que hemos recibido, es decir, el favor inmerecido, las bendiciones inmerecidas que hemos recibido, proceden de la naturaleza de Dios. La gracia procede de Dios. Recibimos el favor inmerecido porque Dios es amor y Dios nos ama. En el libro de los Efesios, capítulo 2, vamos a mirar versículos 4 y 5. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, ya lo habíamos visto, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La gracia es el regalo inmerecido, el favor inmerecido, y dice que somos salvos es por gracia. Y más adelante el apóstol dice que no por obras, cierto, para que ninguno se gloríe, sino que es un regalo. Todo lo que recibimos no es porque se lo hayamos comprado a Dios, sino porque Dios ha sido bondadoso, misericordioso, compasivo y nos ha regalado sus bendiciones. Gracias a Dios. Claro que a Él no le quedaron gratis. ¿Cierto que sí? Porque tuvo que morir Jesucristo por nosotros. ¿Cierto? Porque fuera muy sencillo si a Él no hubiera costado nada, pero a Él le costó dar a su propio Hijo. A Él le costó lo más valioso, lo valioso. Nosotros lo recibimos gratuitamente, pero a Dios le costó lo más precioso, lo más valioso. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio lo más precioso y lo más valioso y nos lo regaló, porque Él es un Dios de gracia, y esa gracia procede de que Dios es amor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por ese Dios que es amor? Entonces no merecemos la salvación, no merecemos la bendición, no merecemos los favores. Es la gracia, el favor inmerecido. Pero esa gracia de Dios procede de Él, porque Él es amor y nos ama. Usted tiene que entender esto, porque Satanás muchas veces ataca a su mente y le hace pensar que Dios no lo ama, que Dios es injusto, que por qué he pasado estas experiencias, que por qué me han pasado estas cosas. Pero cuando usted entiende que Dios le ama, aún la palabra de Dios dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios. Es decir, aún situaciones de injusticia, de aflicción, de limitaciones, de cosas que nosotros no entendemos. Nosotros, aunque no entendemos eso, sí podemos entender que por el amor de Dios todas esas cosas nos van a edificar, nos van a ayudar, nos van a sacar en victoria, nos van a ayudar a ser más que victoriosos, porque Dios es amor y Dios nos ama. Tiene que tomar eso en su vida, y cuando enfrente las circunstancias de la vida, decir: el amor de Dios está conmigo. Bueno, hemos visto cómo se manifiesta el amor
de Dios, a través de su bondad, a través de su misericordia, cierto que sí, a través de su gracia, pero también a través de su longanimidad, su longanimidad. ¿A qué se refiere esta palabra? Vamos a Primera de Pedro, por favor, en el capítulo 3, versículo 20. Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas. Pero dice que Dios tuvo paciencia. ¿Usted sabe cuánto tiempo tuvo Dios paciencia con la generación de Moisés para perdonarlos? ¿Cuánto duró ¿Cuánto duró Noé construyendo el arca? Entonces se extendió su misericordia por más de 120 años. Porque Dios, eso se llama longanimidad, que Dios no te castiga de inmediato, sino que Dios tiene paciencia contigo y te sigue llamando y te sigue instando a que lo busques. Dios no te ha juzgado porque su longanimidad es real contigo. La paciencia de Dios es muy larga. Dice que Dios se complace en perdonar, no en castigar. Esto no debe ser una razón entonces para abusar del amor de Dios, porque lo vamos a ver más adelante, que el que no acepta y abusa del amor de Dios pues no tiene nada que hacer, sino el juicio le llega. Pero lo que quiero decir es que Dios no es un Dios que de inmediato castiga, sino es un Dios que tiene paciencia, esperando que el hombre se arrepienta. En la época de Noé, 120 años. Día tras día Dios estaba haciendo un llamado a la sociedad para que volviera a Dios. No quisieron, pero no fue de inmediato el juicio. Dios extendió su misericordia por mucho tiempo. Vamos a mirar aquí en Segunda de Pedro capítulo 3 verso 15, por favor. Dice la palabra: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia del Señor es para nuestra salvación, no para nuestra perdición. Por eso Dios le tiene paciencia al pecador, le tiene paciencia y no lo castiga, sino que le da lugar de que se arrepienta antes de que sea demasiado tarde. Pero Él tiene longanimidad. Esto long habla de algo extenso, algo largo, cierto que sí. Lo que está diciendo es que Dios es un Dios que nos extiende su misericordia y tiene paciencia porque nos ama. ¿Cuántos damos gracias a Dios? ¿Usted cree que Dios ha tenido paciencia con usted? ¿Sí? ¿De quién Dios nos ha tenido paciencia? ¿Cierto? Nos ha tenido tanta paciencia. Eso se llama longanimidad. Ahora, es importante que nosotros entendemos que eso es el carácter de Dios, ¿cierto? Pero que no podemos abusar de ese amor, porque también hay una teoría que se llama el universalismo. Escúcheme bien, y esa la vamos a ver más adelante. El universalismo, téngalo ahí pendiente en sus notas para verlo ahorita. Entonces lo que nosotros observamos es que Dios ha manifestado su amor. ¿Cierto que sí? Dios ha manifestado su amor a nosotros. ¿Cómo? Primero creándonos y dándonos la vida. Dios no se quiso quedar solo, ¿cierto? Él podría haber dicho: pues yo me quedo solo, no necesito a nadie. ¿Qué necesidad tenía de crearnos a nosotros? Pero Él nos creó por amor, para compartir con nosotros, para darnos una oportunidad, para que nosotros seamos bendecidos. Dios manifiesta su amor creándonos a nosotros para que disfrutemos de la bendición de Dios, para que disfrutemos de todo lo bueno. Pero también Dios manifiesta su amor proveyéndonos todo lo que necesitamos para vivir. En Romanos capítulo 8 verso 32, la palabra del Señor dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que quiere decir es que Dios nos da la existencia, pero también nos da los medios para sostenernos. Nos da la provisión. Dice que si Dios nos dio a su Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas?
Es decir, que en el amor de Dios hay provisión para todo lo que nosotros necesitemos. Ahora, por eso cuando usted ore, usted debe citar estos textos. Usted decirle: Señor, yo tengo esta necesidad. Tu palabra dice que con Cristo tú me has dado todas las soluciones a mis necesidades. Recuerde que uno debe orar es de acuerdo a la palabra de Dios. Las oraciones no se hacen de acuerdo a los sentimientos, de acuerdo al raciocinio humano, sino que la oración se hace de acuerdo a la revelación de la palabra. Y la palabra de Dios dice que si Dios nos dio a Jesucristo, con Él también nos ha dado todo lo que nosotros necesitemos en esta vida. Por eso tenemos que entender que el amor de Dios se manifiesta supliendo todas nuestras necesidades. En Santiago capítulo 1 versículo 17, la palabra de Dios dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice que todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva viene de Dios, porque Dios ha provisto todo lo que necesitamos para esta vida, para ser bendecidos, para poder salir adelante. Por eso también Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, su amor se manifiesta no solo en que nos haya dado la vida, sino que nos da la provisión para ser bendecidos, la provisión para prosperar, la provisión para estar en sobreabundancia, porque Dios nos ama. Entonces, cuando oremos, tomemos esa palabra en nuestro corazón y démosle gloria a Dios. Pero también su amor se ha manifestado en que nos escogió como pueblo suyo. Y quiero que vayamos al libro de Deuteronomio, por favor, en el capítulo 7. Y es muy interesante que este texto habla a Israel, ¿cierto? Al pueblo de Israel, pero por supuesto también tiene una aplicación para nosotros. Dice Deuteronomio 7:7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios a Israel? Que Dios no los escogió a ellos porque fueran un pueblo muy especial, porque fuera un pueblo muy inteligente o porque fuera un pueblo muy sobresaliente, sino que como que golpea el ego de los judíos y les dice: ustedes eran el pueblo más insignificante sobre la tierra. Y cuando golpea su ego les dice: pero yo los escogí porque yo los amo. Y de la misma manera, Dios no nos escogió a nosotros porque fuéramos los más importantes de este planeta o porque fuéramos gente muy consagrada. Dios nos escogió porque nos amó, aún siendo pecadores. Y porque nos amó, entonces nosotros hoy somos el pueblo de Dios. Por eso el ser pueblo de Dios es un acto del amor de Dios. Fue por su amor que hoy estamos siendo parte de ese pueblo. Yo le quiero preguntar: ¿nos ama Dios o no nos ama? Por eso yo tengo que deleitarme en el amor de Dios. Y yo tengo que decirle: gracias, Señor, porque soy lo que soy por tu amor, por tu gracia. Soy parte de tu pueblo porque tú me has amado y has tenido misericordia de mí. Entonces, por el amor de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Pero vamos a ver la parte esencial del amor de Dios. El amor de Dios se manifestó y se manifiesta dándonos la salvación en Cristo Jesús. Esa es la cúspide del amor de Dios, es la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La Biblia dice que el amor de Dios fue tan grande que el Señor nos envió a su Hijo para salvarnos.
¿cierto? Su amor se manifestó en la salvación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios vio la condición lamentable de la humanidad, vio la condición deplorable del ser humano, vio cómo Satanás nos tenía esclavizados, nos tenía destruidos, y Dios por su amor dijo: tengo que salvarlos, y la única forma de salvarlos es entregar a mi Hijo, y entregó a su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo vino, el mundo era un mundo muy cruel, ¿cierto que sí? El mundo era un mundo lleno de injusticia, de pobreza, de plagas, de enfermedades. Y el Señor envió a su Hijo para que no vivamos en esa miseria, sino para que seamos salvos. El Señor vio por ejemplo, la crueldad del Imperio Romano. Pero hoy siguen habiendo crueldad. Por ejemplo, estaba viendo los testimonios en Corea del Norte, cómo la gente es torturada sencillamente porque no está de acuerdo con el gobierno, pero son torturados, y el que se constituye un enemigo de ese gobierno, no solo él va a ser torturado, y no solo él va a ir a un campo de concentración, sino que van a ir sus hijos y van a ir sus nietos, hasta una tercera generación seguirán siendo objeto de la venganza de ese estado. Pero Dios es un Dios que se complace en perdonar, ya hemos dicho, y nos dio a Cristo para que nos salve. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y primera de Juan, también la palabra de Dios, en el capítulo 3, en el versículo 1, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Qué importante es entender esto. Fue el Señor el que nos amó, no nosotros lo amamos a Él. Él nos amó primero. Primera de Juan 4:10: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aunque éramos sus enemigos, Dios nos amó. Aunque hicimos lo malo, Dios nos dio a su Hijo, ya lo hemos explicado, y mediante su Hijo nos reconcilia. Segunda de Crónicas 5:19, por favor. Muchos textos hoy, pero es importante. Segunda Corintios 5:19 dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios por amor nos reconcilió en la cruz. Le costó todo reconciliarnos, pero dijo: aunque ustedes me han odiado, yo quiero perdonarlos y quiero reconciliarme con ustedes. Y esa reconciliación la obtuvo el Señor en la cruz del Calvario. Y algo importante es que en esa obra del Calvario sucedió algo muy trascendente. ¿Qué sucedió? Que se pudo reconciliar la santidad y la justicia de Dios con el amor de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Resulta que Dios tiene muchos atributos, pero en dos preponderantes. Y el primero es que Dios es santo. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Bueno, y el segundo es que Dios es amor. Ambos son igualmente verdad, ¿cierto que sí? Y en la cruz es donde se conjugan esos dos grandes atributos. Porque ¿qué tiene que hacer Dios con el pecador? Castigarlo. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia dice que los adúlteros, los hechiceros, los fornicarios, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Eso es real. Al pecador le espera la condenación, ¿cierto que sí? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero Dios de todos modos ama al pecador. ¿Y qué quiere Dios? Que el pecador no vaya a la condenación. Pero no podemos anular el otro atributo de Dios, que es la justicia, la santidad y la justicia. Y por otro lado el amor. Porque algunos dicen: no, Dios es amor. Entonces, como Él es tan bueno,
Entonces estamos hablando ahora sí del universalismo. Como Dios es tan bueno, Él no va a mandar a nadie al infierno, porque Él es tan bueno. Él, ¿cómo? Siendo tan bueno, ¿cómo va a lanzar a alguien a la condenación? Él es muy bueno, no lo hará. Pero desafortunadamente la Biblia dice que muchos irán al infierno y sufrirán los rigores del juicio eterno. Porque Dios no los ama. Sí los ama, pero porque jugaron con el amor de Dios. No lo aceptaron ese amor. No reconocieron que en la cruz Jesucristo estaba llevando los pecados. Y no aceptaron ese amor a través de la fe y del cambio de vida que se llama arrepentimiento. Sino que aunque Cristo murió por ellos, dijeron: va, no me importa, yo seguiré en mis vicios. No me importa, yo seguiré en mis pecados. No me importa que haya sido clavado en esa cruz. No me importa que me ame. Yo vivo mi vida y me voy a donde me toque. Hay gente que es así. Y esa persona, a pesar de que Dios lo ha amado tanto, y a pesar de que Dios dio todo por esa persona, desafortunadamente irá a la condenación eterna. Pero si hay alguien sabio que dice: que Dios tan bueno, que aunque he sido pecador, envió a su Hijo, y dice: yo quiero responder con obediencia, yo quiero responder con amor, yo quiero cambiar de vida, y yo recibo el perdón de Dios. Esa persona pasa de muerte a vida, y a esa persona le espera la salvación eterna en Cristo Jesús, porque ha recibido el amor de Dios. Yo quiero preguntarle: ¿usted ha recibido el amor de Dios? ¿Qué es recibir el amor de Dios? Es valorar lo bueno que Él ha sido y decirle: yo no te quiero seguir escupiendo el rostro. Yo no te quiero seguir injuriando con mi mal estilo de vida. Yo no quiero seguir comportándome como un grosero, como un patán, como un pecador. Tú has sido tan bueno que yo quiero vivir para agradarte. Quiero vivir para darte la gloria. Quiero vivir en santidad. Yo abandono el pecado y quiero seguir a Dios, porque lo seguimos por amor, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esto? Amén, bendito el nombre de Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces Dios, hermanos, en la cruz satisfizo, estamos en esto, la justicia. ¿Por qué? Porque yo merecía morir, pero Cristo murió por mí, por amor. ¿Cierto que sí? Yo merecía ir al infierno, pero Él murió por mí. ¿Cómo puedo recibir ese perdón? Cuando yo acepto ese amor y digo: Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí, que tú tomaste mi lugar y que me perdonaste, y ahora por la fe yo recibo el perdón de mis pecados. ¿Sabe por qué? Porque ahí la justicia de Dios se satisfizo. Dios envió su juicio sobre Jesús por amor a nosotros. Entonces en la cruz se concilian los dos atributos, la santidad y la justicia de Dios con el amor de Dios. Pero no le fue gratis. Él tuvo que entregarse totalmente por nosotros. Por eso lo amamos, porque Él se entregó por nosotros, porque Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Por eso lo seguimos, porque Él nos amó primero y nosotros lo amamos también a Dios. Ese es el móvil de nuestra vida, amar a Dios porque Él nos amó. Ahora, importante entender cómo se manifiesta el amor de Dios. Ya concluyendo en estos minutos que nos quedan, cómo se manifiesta el amor de Dios. También se manifiesta a través de la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, como el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota el que recibe por hijo. Ahora, la Biblia enseña que la disciplina que Dios ejerce sobre nosotros es por amor. Si su hijo llega con una bicicleta robada a su casa, ¿usted qué le dice? Hijo, te felicito,
porque estás aprendiendo a robarte bicicletas. La próxima vez trae una más moderna. Lo felicitas, lo abrazas. ¿Qué le dices? Lo amonestas y aún lo castigas. Y le hace devolver la bicicleta. ¿Cierto que sí? No dice como en algunas culturas que dicen: hijo, consigue plata, honestamente, o si no, consigue plata. ¿Cierto? Principios lejos de la palabra de Dios. Cuando usted ve que su hijo llega con esa bicicleta, usted lo amonesta, le hace devolver la bicicleta, aún lo castiga realmente, porque usted no quiere un hijo ladrón. Usted no quiere que un día salga su hijo con un cartel aquí: alias tal, alias fulano de tal. Por eso usted tiene que ser estricto con el hijo y decirle: tú no puedes ser un ladrón, tú no puedes ser un delincuente, tú tienes que ser un hombre de bien. Y si tienes que disciplinarlo, lo disciplinas, porque no quieres que se tuerza y se destruya, porque lo amas. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces Dios también nos disciplina cuando Dios ve que nosotros tomamos ciertos rumbos, ciertas conductas, ciertos comportamientos. Entonces Dios nos disciplina y nos dice: reflexiona, porque si sigues así te vas a destruir. ¿Cuántos hemos experimentado la disciplina del Señor en nuestra vida? ¿Sabe por qué Dios nos disciplina? Porque somos hijos. Si no fuéramos hijos, no nos disciplinaba. O usted disciplina al hijo del vecino. A eso le toca al papá, ¿cierto? Porque usted no es el papá. Pero como Dios es nuestro papá, dice: hijo, yo quiero que tú seas una persona bendecida, una persona que llegará a ver la gloria de Dios. No quiero que tú te destruyas. Entonces muchas veces Dios nos disciplina, pero dice que no nos cansemos de la disciplina del Señor, porque es para nuestro bien. Que no nos fatiguemos, porque cuando Dios nos disciplina es porque Dios quiere restaurarnos, es porque Dios quiere bendecirnos. Quizá tú estás pasando una disciplina, ¿cierto? Quizá las cosas no se te están dando como tú quieres. Quizá tienes muchos problemas. Dile: Señor, yo te ruego que me ayudes a caminar rectamente, que tú me ayudes a andar en tu camino y no me dejes apartar de tu palabra. Y te agradezco porque a través de esto tú me estás haciendo un mejor cristiano para la gloria de Dios. Y para concluir, miremos 2 de Pedro 1:3. La Biblia dice también que Dios nos ama porque provee o lo manifiesta proveyéndonos todos los medios para que nosotros tengamos una vida victoriosa, una vida espiritual victoriosa. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, es decir, todas las cosas que pertenecen para ser un verdadero cristiano, ya Dios nos las ha dado a través del Señor Jesucristo. ¿Cierto que sí? Es decir, Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para llevar una vida cristiana exitosa. En Cristo nos ha dado todos los elementos para que nosotros seamos verdaderos cristianos. Por eso en el libro de Romanos capítulo 8 verso 35 la palabra de Dios dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo que está diciendo es que sí, hay adversidades como cristianos, pero dice la Biblia que el Señor nos da victoria sobre todas las adversidades. Yo le quiero animar que cuando usted se le presenten adversidades, sepa que Dios le va a dar la victoria, y que de antemano la victoria ya está dada, y que no hay ninguna adversidad que nos pueda destruir, porque estamos en las manos de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo por eso? Entonces nada nos podrá destruir y nada nos podrá acabar, y eso lo tiene que usted entender, ¿cierto? Pero también tiene que entender, y yo también, que la Biblia dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios.
que si algunas aflicciones tenemos que enfrentar, Dios las va a usar para nuestro bien. Por eso cuando haya aflicción y dificultad, no reneguemos, no murmuremos, no critiquemos, sino que digamos: Señor, tú vas a hacer algo bueno a través de esta circunstancia. Tú vas a producir algo bueno en mi vida a través de esta circunstancia, porque tu palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que te amamos, y tú vas a orientar esto para edificarme, para hacerme crecer, para bendecirme. Todo esto me ayudará para ver tu gloria. Yo te doy la honra, Padre, porque tú me amas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces lo que estoy diciendo es que el amor de Dios se ha dado para que nosotros tengamos todo lo que necesitamos para ser cristianos victoriosos, y que el Señor no fracasará con nosotros, porque la palabra de Dios dice: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que su amor nos asegura que el Señor nos llevará a feliz término, que el Señor seguirá obrando en nosotros, y nosotros tendremos la victoria de Dios y la obra de Dios completa en nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque el amor de Dios ha provisto todo lo que necesitamos para una vida cristiana exitosa. Vamos a darle gracias a Dios por ese amor. Yo le invito a que se ponga en pie en el nombre de Jesús. Levántese de su silla en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Sobrenatural. Dile gracias, Señor. Tu amor es alto, Por ese amor, es profundo, ese amor maravilloso. y es ancho. Dile gracias, Señor, Sobrenatural. porque tú me amas. Tu amor es alto. Cántale a Él, dile: Padre, gracias Es profundo por ese amor maravilloso. y es ancho. Gracias, Padre. Sobrenatural. Gracias por ese amor. Gracias, Tu amor Padre. es Dale alto. gracias por ese amor. Es profundo. Ese amor que te salvó. Y es Ese amor que te ancho. sustenta. Sobrenatural. Ese amor que te levanta. Tu amor es alto. Ese amor que te ayuda. Es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es Oh, sí, alto, Señor. es profundo Oh, sí. y es ancho, sobrenatural. Dile: Padre, tu amor es maravilloso. Sobrenatural. Gracias, Padre, por ese amor. Ese amor maravilloso. Sobrenatural. Oh, sobrenatural. Padre, te queremos agradecer. Te queremos agradecer por tu amor, Padre. Es más que un sentimiento, Padre. Es una realidad, bendito Dios. Padre, hoy confesamos la verdad de tu palabra, Señor, que tú nos amas, bendito Dios. Y te adoramos y te exaltamos porque tú nos amas, bendito Dios. Señor, te queremos agradecer por ese amor. Dele gracias a Dios. Dígale: Padre, yo te agradezco porque por ese amor he sido salvo. Por ese amor, Señor amado, estoy en tus caminos. Por ese amor he sido escogido, un hijo de Dios. Por ese amor tú me ayudas a mejorar. Por ese amor yo supero las circunstancias. Por ese amor tú suples todo lo que yo necesito. Y dígale: Padre, yo te doy gracias por ese amor que tú me has dado. Te doy gracias por ese amor que tú me has dado. En el nombre de Jesús, revístase usted esta verdad y diga en su corazón, siempre confesando: gracias a mi Padre porque Él me ama. Yo quiero animar a aquellos que se han apartado del Señor, cierto que sí, y han renegado diciendo: Señor, ¿por qué me pasa esto? Y han dudado de ese amor. Que usted le diga al Señor: perdóname, Padre, porque he sido inmaduro, he sido infantil y he renegado contra ti, creyendo que tú no me amas, creyendo que tú no me has manifestado tu amor. Dile: Señor, perdóname por actuar como un niño, como una persona inmadura. Bendito Dios, perdóname, Señor, por renegar contra ti,
Hoy sé por tu palabra que tu amor es grande, que tu amor es maravilloso, que tu amor es real, Señor, que tu amor es verdadero. Y yo te doy gracias por ese amor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Démosle gracias a Dios. Pero también, por otro lado, quizá te has apartado de ese amor de Dios. Te has alejado de esa bondad de Dios. No has aceptado esa bondad de Dios. Hoy te quiero animar. Vuelve, vuelve, vuelve. Vuelve a ese amor con Dios. Vuelve a estar en paz con Dios. Vuelve a estar en comunión con Dios. Si te has alejado de Dios, vuelve hoy a Él. Vuelve hoy a Él, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entiendo como siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, Sí. no te reservaste nada. Amén. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, Sí, tú Señor. me rechazaste, me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. En esta mañana quiero hablar a aquellas personas que reconocen que Dios les ama, que reconocen que Dios ha sido bueno, que reconocen que Dios ha sido misericordioso, aún entregando a su propio Hijo Jesús para morir por nosotros. Pero también no solo que reconocen esa bondad, sino que también reconocen que no han respondido a esa bondad. En otras palabras, quizá no han sido atentos a ese amor y han vivido su propia vida, pero dicen al Señor: Señor, yo reconozco que soy pecador, reconozco que tú me amas, y yo te quiero pedir que ese amor me restaure, que ese amor me libere, que ese amor me bendiga, que ese amor me salve. Señor, yo quiero que tú borres hoy mis pecados y yo quiero reconciliarme contigo. Usted que está ahí en su silla y usted dice: yo necesito reconciliarme con Dios, yo necesito volver a Dios, yo necesito acercarme a Dios. Ahí donde usted está, cerremos nuestros ojos y haga esa oración ahí donde se encuentra, en el privado con Dios. Diga esta oración: Dios mío, fuerte, Padre Celestial, fuerte. Tú eres mi Dios, que me amas. Tú eres el Dios que me has perdonado todos mis pecados. Señor, yo te ruego que tú me perdones todas mis maldades y me restaures y me reconcilies contigo. Yo creo, Señor amado, que tú me amas y que diste a tu Hijo para que muriera por mí en la cruz del Calvario. Por eso yo te pido que me perdones todos mis pecados. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi único Salvador. Le pido que me perdone. Señor, yo recibo tu amor y recibo tu perdón y recibo al Señor Jesucristo
para que Él me perdone todas mis maldades y todos mis pecados. Diga: recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador desde ahora y para siempre. Aleluya. Bajen sus manos, por favor. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que hoy hicieron conmigo la oración recibiendo ese amor de Dios, recibiendo a Jesucristo en el corazón. Yo quiero orar por usted, pidiéndole al Señor que lo bendiga, que lo acompañe, que lo ilumine, que lo guíe en el nuevo camino. Pero yo quiero pedir, quienes oraron esta oración hoy por primera o segunda vez, que levanten una mano y diga: yo hice la oración. Quiero orar por usted. Tenga su mano en alto si oró conmigo. Tenga su mano en alto. ¿Quién oró conmigo? Levante su mano. Dios bendiga a esta señora, bendiga a esta señora. Allá atrás, Dios bendiga esta vida, Dios bendiga a este hombre. Levante, tenga la mano en alto. ¿Quién oró acá? Dios bendiga a esta señora que está allá. ¿Quién más oró? Levante su mano. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Allá atrás, Dios los bendiga. Yo les voy a pedir que pasen pronto. Vengan, vengan adelante. Quiero orar por ustedes, los que levantaron su mano. Vengan. Los hermanos les ayudan. Los hermanos están ahí ayudándoles. Démosles un aplauso en el nombre de Jesús, dándoles ánimo. Siga pasando, siga pasando. Gracias a Dios. Sigan pasando. Vamos a orar por ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Siga, pase. No tenga ningún temor. Cierren sus ojitos. Vamos a orar en este momento. Ayuden a que se unan un poco más. Únanse un poquito más. Vamos a orar en este momento. ¿Alguien más se quiere unir a ellos? Aunque no oró y quiere unirse, Dios los bendiga. Cierren sus ojitos. Vamos a pedirle a Dios que se revele a nuestras vidas. Amén. Vamos a pedirle a Dios. ¿Alguien más se quiere unir? Bueno, cierren sus ojitos. Padre celestial, gracias por estas vidas preciosas por las cuales murió el Señor Jesús. Padre, gracias porque la sangre tuya se derramó en el Calvario a favor de ellos, para bendecirlos y para restaurarlos. Padre, yo te quiero rogar que venga ese amor a sus corazones, que sus vidas cambien, Señor amado. Ellos han aceptado tu amor, ellos han aceptado a Jesús, lo han recibido en su corazón. Yo te ruego, Padre, que sus vidas cambien. En el nombre de Jesús, ven con poder sobre ellos y transfórmalos. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío, séllalos con el Espíritu Santo de la redención. Y ahora todo espíritu maligno que los ha atado, le ordeno que los suelte en el nombre de Jesús. Espíritus de maldad, suéltelos en el nombre de Jesús. Declaramos que somos libres, son libres, y somos libres por el poder de la palabra. Y ahora, Padre, que ese amor tuyo se revele a sus vidas desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga. Mire, vayan aquí con la hermana Clara, les van a dar un obsequio.